Voy a estar invitando que abran su Biblia en el libro de Job, capítulo 6. Job, capítulo 6, versículo 11 y 12. Yo no sé lo que estás viviendo, yo no sé lo que estás pasando, pero sí puedo decirte que Dios conoce todas las cosas y que solamente Dios va a estar presente en cada situación de tu vida. Y si Dios hoy te trajo a este lugar es porque Dios hoy quiere hacerte libre y porque Dios siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Iglesia, siempre hay lugar para un hijo en la casa de Dios. ¿Amén? Amén. Bien, ¿lo tienen? Job. Paciencia. Aún el proceso no ha terminado. ¿Lo tienen todos? Job, capítulo 6, versículo 11 y 12. Dios es bueno. ¿Lo tienen? La palabra de Dios nos dice así: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? ¿Lo leemos de vuelta? Comienza con dos preguntas. ¿Cuál es mi fuerza? Tres preguntas, perdón. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuántos nos habrán hecho esta pregunta? No sé. En el medio de tu proceso, en el medio de tus luchas, en el medio de tus problemas, en el medio de la situación que tal vez hoy estás viviendo, no sé si te lo estás preguntando, ¿cuál es tu fuerza para esperar aún? ¿O cuál es el fin para que tenga aún paciencia? ¿Por qué tengo que seguir esperando? ¿Por qué tengo que ser paciente todavía? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que espera o me depara la vida para mí hoy? ¿Es mi fuerza? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias una vez más porque sabemos y creemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, que tú eres todo en nuestras vidas, papá, que nosotros sin ti nada somos, que queremos conocerte en todas las dimensiones, Señor, que sabemos que tú eres un Dios grande, fuerte y poderoso. Sabemos que para ti nada es imposible y ese es nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre, Señor. Que todo, Señor, yugo de maldad se pudra ahora en el nombre de Jesús. Que toda atadura, que todo yugo se rompa en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad y libertad, así como cantamos. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, somos libres. Libres para poder, Señor, llevar adelante tu mensaje. Libres, Señor, de toda atadura, de todo pecado. Libre por la sangre de Cristo Jesús. Señor, dejamos todo en tus manos, porque sabemos que son las mejores. Y te pedimos que nos hables, porque necesitamos escuchar tu voz. Hoy, Señor, tal vez aquí en este lugar hay alguien que ya no tenía más fuerzas, pero hoy se va a ir renovado para la gloria de tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Bien. ¿Cuántas preguntas, no? ¿Cuántas preguntas en este versículo, en estos dos versículos? Tal vez preguntas que muchos de los que estamos aquí nos hicimos alguna vez. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar así? ¿Hasta cuándo, Señor, yo puedo? Ya no tengo más fuerzas. Y aquí lo que acabamos de leer en el libro de Job nos demuestra que en medio de su dolor, que en medio de su enfermedad, Job llegó a sentir que ya no tenía más fuerzas. Que las fuerzas se le estaban terminando. Que ya no tenía más fuerzas por sobre todo, quiero que me escuches bien, iglesia, para esperar a que Dios obre, para esperar los tiempos de Dios. Y quizás él pensó que ya no valdría la pena confiar en Dios. Definitivamente, iglesia, quiero que me escuches bien. Para ninguno de nosotros es fácil. Yo creo que para ninguno de los que estamos aquí es fácil pasar por el proceso. Yo creo que en algún momento esta pregunta habrá venido, Satanás no habrá querido venir a hacer escuchar voces que no son las que tenemos que escuchar. Voces que no nos van a alentar, sino nos van a desalentar. Voces que en vez de acercarme a Dios, me van a alejar de Dios. Voces que van a querer venir a impedir
en el medio de mi proceso, en el medio de mi lucha, en el medio de mi enfermedad, en el medio de mi escasez, que yo me aparte de Dios y que mi fe se apague. Este libro de Job es un libro en el cual muchos de nosotros vamos a padecer enfermedades, porque de eso consiste la vida consiste en tomar decisiones. Muchos de nosotros no va a ser fácil en el medio del proceso que hoy estás viviendo tener paciencia. Pastor, usted no sabe, o acciona Dios o hace Dios algo, o si no voy a tener que hacerlo yo. Error. No nos metamos cuando Dios está trabajando, porque si nosotros intervenimos, seguramente la vamos a embarrar. Esperemos los tiempos de Dios. Amén. Amén. Paciencia, iglesia. ¿Qué significa paciencia? Perseverancia en el medio de una lucha. Resistir. Estar firmes en el medio del proceso, en el medio de lo que hoy te toca estar viviendo. Vuelvo a decir esto, no sé lo que estás viviendo, pero Dios sí. Y Dios te va a dar las fuerzas para seguir. Tené paciencia, no abandones. Tal vez estás en el umbral de obtener la victoria, y por escuchar voces que no tenés que escuchar, o por dejar de confiar en Dios, que es lo principal, te perdés la bendición. Estabas a la puerta de recibir lo que vos le estabas pidiendo a Dios, pero tal vez porque te dejaste engañar, o porque tal vez te quedaste o quisiste hacerlo con tus fuerzas o con mis fuerzas, nos quedamos en la puerta. Dijimos que Job en el medio de su proceso ya no tenía más fuerza, tal vez para esperar la ayuda de Dios. ¿Cuántos en esta noche están esperando la ayuda de Dios? Amén. Tengan paciencia, tengan fe, confianza, sean perseverantes, estén plantados firmes, y que nada ni nadie te mueve de lo que cada uno de nosotros creemos que es nuestro Dios. Amén. Amén. Tener paciencia cuando las situaciones de la vida se vuelven difíciles. Claro que sí. Creo que no es fácil tener paciencia cuando la heladera está vacía. Porque mientras esté llena, gloria a Dios. Claro que no es fácil tener paciencia y confiar en Dios cuando estoy enfermo. Claro que no es fácil cuando estoy solo, cuando me siento en soledad. Cuando no hay nadie que me quiera escuchar. Cuando no hay nadie que esté al lado mío, aunque sea para abrazarme. Pero quiero decirte esto, hay alguien que está. Y tal vez por el proceso que estamos viviendo no nos estamos dando cuenta que Él está ahí. Y que Él quiere abrazarte. Y que Él está dispuesto a darte besitos y cariños y a decirte, hija, vamos. No caigas, levántate. Porque no es con tus fuerzas, es con la mía, te dice Dios. Es con mi fuerza que vas a pasar el proceso, no con las tuyas. Y si hay algo que estamos seguros, es que la Biblia dice que el justo no va a ser desamparado y ninguno de su simiente mendigará pan. Yo lo creo. Dios es bueno, iglesia. Pero en esos momentos que tenemos que confiar en Dios, en su amor, cuando estás viviendo, tal vez estás en medio de una prueba, de una lucha. Amén. Es en esos momentos. Es en esos momentos donde tenemos que confiar en Él plenamente, iglesia. Es en esos momentos donde yo tengo que confiar en su amor, en su bondad, de saber que Él va a obrar a mi favor. Claro, vuelvo a decir esto. Job lo dijo, no es fácil. Él se sintió sin fuerza, tal vez ya para confiar en Dios. Él ya se sintió sin fuerza para recibir esa ayuda que tanto anhelaba su corazón en el momento más difícil de su vida. Y todos estamos expuestos a eso, hemos dicho recién, todos estamos expuestos a ¿qué? A que nuestra fe mengue, se apague, en vez de crecer, en vez de confiar en Dios. Viene la desconfianza, vienen los temores, vienen las dudas, vienen los miedos, y los miedos son los que los paraliza y no nos deja recibir lo que Dios tiene para mi vida. El miedo me va a hacer retroceder, me va a hacer dudar de lo que Dios va a hacer en mi vida. La Biblia a mí me dice que para Dios nada es imposible y yo le creo a su palabra.
Y yo sé que para Dios nada es imposible. Que los designios son de Dios. Amén que sí. Que Él es soberano. Amén que sí. Que Él es el creador de mi vida. Amén que sí. Ahora que yo tengo que vencer obstáculos para llegar. Amén que sí. Amén. ¿Cuántos son libres? Amén. Amén. Debemos esperar con fe para que Él complete el proceso que está llevando a cabo en tu vida. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Dios ha comenzado un proceso en tu vida, amén. Quédate tranquilo, quédate tranquila, porque Dios lo va a terminar. Sé paciente. Soporta, lucha, resiste, iglesia, porque Dios no falla. Si confiamos en Dios, Dios no falla. ¿Amén? Amén. Jeremías 29:11, yo se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva, ¿sí? Dice así. Dijimos que Él ha empezado y ha comenzado procesos en tu vida, ¿amén? Amén. En la mía también, ¿eh? Dice, pues conozco los planes, esto es palabra de Dios, no lo digo yo, ¿eh? Dice así, pues conozco los planes que para ustedes tengo. O sea que Dios está improvisando algo en tu vida. Dios está haciendo algo porque, bueno, a ver, ay, hoy se me ocurrió que a Marco le... No, Dios ya tiene todo planificado. Si Dios comenzó un proceso en tu vida, si Dios te llevó al desierto, si Dios te llevó a la montaña, la provisión está ahí. Y tenemos que llegar a la provisión. Hay que saltar obstáculos. Amén. Tenemos que avanzar. Amén. Tenemos que caminar. Amén. Tenemos que arrodillarnos. Amén. Tenemos que entregar a nuestra vida. Amén. Y seguro vamos a llegar porque la victoria está. Amén. ¿Por qué Él me mandó a ese lugar? ¿Por qué Él me está enviando a ese lugar? Y si Dios te envía a ese lugar, si Dios te está procesando por lo que vos estás pasando y estás viviendo, es porque Dios te va a dar las herramientas para poder obtener la victoria. Amén. Pues yo conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal. Los planes que Dios tiene para tu vida, iglesia, son planes de bien. Tal vez hoy no lo entendés porque está siendo procesado. Porque tal vez, como dijo Job, mis fuerzas, ¿de dónde vendrán mis fuerzas? ¿O tendré fuerza yo todavía para poder esperar en Dios? ¿Podré seguir confiando en que Dios va a hacer algo? Recuerda siempre esto, los planes que yo tengo para ustedes son planes de bien, dice el Señor. No son de mal, son de bien. ¿Para darles qué? Un futuro y una esperanza, iglesia. Hay futuro y hay esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Si hoy estás viviendo algo, si no tenías fuerzas, hoy te vas a ir con una nueva fuerza. Amén. Amén. Sobrenatural por el poder de Dios. Amén. Bien. Esperar con paciencia que los procesos de Dios terminen, nunca es fácil. Nunca va a ser fácil. Porque muchas veces nosotros también lo hacemos difícil. Muchas veces nosotros nos complicamos. Muchas veces nosotros no queremos entregar nuestra vida al Señor. Muchas veces nosotros no queremos esperar en Dios. ¿Por qué? Porque tal vez estoy pensando, porque tal vez estoy escuchando voces que no son las que tengo que escuchar. Porque tal vez quiero obrar a mi manera y no quiero dejar que Dios obre a su manera. Sé que no es fácil, vuelvo a decirlo, hay que estar en el lugar de Job. Hay que estar en tu lugar, iglesia. Hay que estar en mi lugar. No es fácil, nada es fácil. Pero tenemos a Dios, tenemos la victoria. Vimos muertos resucitar. Vimos enfermos sanados. ¿Cómo no creerle a Dios? ¿Cómo no aceptar mi proceso? ¿Cómo no aceptar mis luchas y mis pruebas con un corazón dispuesto y agradecido a Dios? De saber que si Él me llevó y me está haciendo pasar por esto, es porque algo me va a enseñar. Es porque Dios me va a sacar bueno. Es porque Dios va a tener una persona que lo va a amar en todo tiempo y en todo momento.
No solamente cuando hay bendición, sino cuando hay escasez. Aquel que ama a Dios, sabe en quién confía. Yo lo amo. Esperar con paciencia que los procesos terminen nunca es fácil. Aunque sepamos que al final valió la pena confiar en Dios. Vuelvo a decir esto, esta palabra va para alguien que necesita escucharla hoy. Paciencia, porque está siendo procesado por el Rey. No tengas miedo, confía en Dios, descansa en Dios. Tus fuerzas se terminaron. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? Tal vez te hiciste esa pregunta, no de esa forma. Otra vez, Señor, ¿cuándo vas a actuar? Ya no doy más. En paciencia y en quietud conoceréis que yo soy Dios. En paciencia y en quietud conoceréis que yo soy Dios. Bien, acá las hermanas van a saber bien esto. Hornear un bizcochuelo o hacer un postre tiene un tiempo que... Bueno, hay hermanas que hicieron acá diciendo, yo no cocino. Algunas van a entender. No me sale. Me jugué con las hermanas, pero... Por ejemplo, a ver un ejemplo de los procesos de Dios. Vamos a llevarlo a algo, a un ejemplo, ¿sí? Cotidiano. Hornear un bizcochuelo o hacer un postre, ¿tiene un tiempo qué? ¿Determinado o no? ¿De qué? De cocimiento, tiene que cocer bien. ¿Vamos bien? Un tiempo de cocción. A una temperatura adecuada. Muy bien, si yo lo pongo bajo, muy bien, bien. Hay hermanas que cocinan, gloria a Dios. Pero si nuestra impaciencia, quiero que me escuches bien, y acá va un ejemplo típico de que tal vez está haciendo un bizcochuelo y ya tiene hambre y quiere comer ya. A una temperatura adecuada. Pero si por nuestra impaciencia no esperamos que el proceso termine, ¿qué va a pasar con el bizcochuelo o el postre? ¿Estará bien cocido o no? Muchos se ríen, ¿no? No tendrá el mismo sabor, porque ya no. Muchos pinchaban y salían el cuchillo, lo abrían el horno cada rato. No lo vamos a poder disfrutar, a pesar de que usamos los mejores ingredientes para hacerlo. Tal vez buscaste el mejor bizcochuelo, tal vez elegiste el mejor limón, tal vez la mejor azúcar, tal vez elegiste todo lo de primera. Pero si somos impacientes y no dejamos que ese bizcochuelo tenga el tiempo de cocción que lleva y la temperatura adecuada, ¿cuántos bizcochuelos hay aquí? ¿Cuántos bizcochuelos hay aquí? Otro ejemplo para nosotros los varones, porque los varones me vienen diciendo, claro, las hermanas. ¿Y nosotros qué? Ahí va también un ejemplo para nosotros, para que no nos... El Señor está en cada detalle. ¿Qué pasa en una gran obra de ingeniería? Háblalo a los hermanos que trabajan ahí en la ingeniería. ¿Qué pasa? ¿Tiene un tiempo determinado la obra para ser realizada o no? Lleva un tiempo. Uno tiene que comprometerse en ese tiempo para realizarla. ¿Y ese tiempo qué lleva? Un proceso de construcción. Arrancamos desde abajo, no vamos a arrancar el techo si no tenemos la base. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa? En esos procesos de construcción van a haber muchos escombros. Hay que romper paredes, por ahí viene y vamos a caminar, hay que empezar a limpiar. ¿Me van entendiendo? Habrá mucha incomodidad, porque a veces se hace incómodo, porque las piedras, porque... Habrá momentos de desesperación. Pero es necesario, iglesia, tener paciencia para que se lleve a cabo el proceso. Porque si yo no tengo paciencia, no voy a poder disfrutar después del beneficio que me va a dar esa construcción. ¿Se entiende? Y en la vida de cada uno de nosotros, quiero que me escuches, Dios obra por medio de ¿qué? No de bizcochuelos, no de obra, por medio de procesos. Tal vez está siendo procesado, Dios te está llevando a la temperatura adecuada, Dios te está horneando perfecto, pero la impaciencia que yo tengo
termina de hacer que el bizcochuelo tenga otro sabor. Termina de hacer que tal vez esa obra que Dios estaba haciendo se derrumbe. Dios en la vida de cada uno de nosotros va a obrar por procesos para bendición, iglesia. Dios tal vez te está procesando hoy para bendecirte. Y no nos estamos dando cuenta, estamos renegando. Y estamos quejándonos. Y seguimos quejándonos. Y seguimos llorando. Y seguimos pensando. Y no descansamos. Y esto, y el otro, y el otro. Y Dios te dice, tranquilo que yo estoy. Yo soy tu Dios. Confía en mí, descansa en mí. Y yo voy a orar. Bizcochuelito, quédate tranquilo. Estás en las mejores manos. Tal vez Dios te está procesando para restauración de tu vida y de tu matrimonio, iglesia. Y vivimos quejándonos. Tal vez Dios te está procesando para purificación de tu alma. Tal vez Dios te está procesando para restaurarte, para levantarte, para sanarte. ¿Y saben qué? En todo tipo o en todo proceso tenemos que ser pacientes y esperar los tiempos de Dios. Vale la pena esperar que Dios complete su proceso en cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque hay bendiciones, hay enseñanzas que Dios va a hacer en cada uno de ustedes y con nosotros más. Es necesario porque a través de estos procesos quiero decirte esto, estás siendo procesado, tené paciencia. Tené paciencia porque la victoria está. Confía en Dios. Depositar tu confianza solo en Él. Porque en el medio de los procesos Dios va a traer bendición para tu vida. ¿Amén? ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Dáselo fuerte. La iglesia tiene que ser procesada. ¿Amén? Para procesarnos a otro nivel de fe. Cuando Dios te procesa, vas a poder disfrutar de los beneficios de ser un hijo de Dios, de ser una hija de Dios. Hay beneficios, iglesia. ¿Amén? Vale la pena esperar que Dios complete su proceso en nosotros por las bendiciones que por medio de ellos Dios va a usar nuestras vidas. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Amén? ¿Lo tienen? Y aquí hay 4 puntos fundamentales por los cuales Dios va a enseñarnos a cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Lo tienen todo? 1 de Pedro 5, versículo 10. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién? ¿En quién? En Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de ¿qué? De tiempo, Él mismo os... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién? Jesús, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Punto número 1. Por medio del proceso Dios nos va a perfeccionar. ¿Cuántos están siendo probados? ¿Cuántos están siendo procesados por Dios? Punto número 1. Dios te va a perfeccionar. Lo hemos leído recién. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. La palabra perfeccionar que encontramos acá en este versículo que acabamos de leer
Se refiere a completar lo que a nosotros nos hace falta. ¿Se entendió lo que es esta palabra? Perfeccionar. Así que si vos estás siendo procesado, si estamos siendo procesados por Dios, es porque Dios quiere aumentar, madurar nuestra fe espiritual. Cuando uno está siendo procesado por Dios, Dios quiere que maduremos espiritualmente. No que nos quejemos, sino que aprendamos a confiar en Él, a depositar mi fe en Él. Amén. No en las cosas que estás viviendo, sino en Él. En el medio del proceso, confía en Dios. El proceso nos permite, ¿saben qué te permite el proceso? Conocer más a Dios. Pregunta, en esta noche, ¿hay alguien que dijo, Señor, yo quiero conocerte más en alguna oración? Bueno, Dios te dijo, ¿me querés conocer más? ¡Proceso! ¿Pero será que Dios es así? Porque Dios sabe que lo que estás viviendo lo podés pasar. Y que vas a ser testimonio vivo de su gloria. Y que Él tiene la autoridad por sobre todas las cosas. Y Él quiere que cada uno de los que estemos aquí maduremos espiritualmente. Que aprendamos a confiar en Él. Los procesos nos permiten conocer más a Dios. Y nos hacen crecer, ¿qué? La fe. ¿Cuántos le dijeron, Señor? Yo soy un hombre de poca fe, o aumentame la fe. Procesos. Procesos. Ahora, no seas impaciente. No abras el horno a cada rato. Dejalo que el bizcochero se haga en su tiempo y con su temperatura adecuada. Por ahí le pusiste los mejores ingredientes. Pero si te apurás y si te interferís los planes de Dios, ¿saben qué nos permiten los procesos? Conocer más la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que hoy estamos siendo procesados, vamos a la palabra de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí, que estamos siendo procesados, decimos hoy, Señor, yo quiero conocerte más, me voy a sentar y voy a tomarme 10 minutos para leer tu palabra? Porque yo sé que en este proceso vos me vas a hablar. Yo quiero escuchar tu voz. ¿Saben para qué sirven los procesos? Para tener una verdadera convicción de lo que yo creo. ¿Cuántos están convencidos en esta noche del Dios que ustedes sirven? Amén. Pues experimentamos verdaderamente el poder de Dios y su palabra en nuestras vidas. Aquí hay muchos testimonios que han experimentado y que han pasado procesos en los cuales Dios se glorificó para que tú puedas testificar de lo que Dios hizo en tu vida y en tu hogar. Ahora, pregunta la iglesia, ¿en qué momento de mi vida cristiana yo voy a poder o aprender a creer y a confiar en las promesas que Dios tiene para mi vida? ¿Alguien me puede ayudar a predicar o no? Voy a hacerla de vuelta la pregunta. ¿En qué momento de mi vida o de nuestra vida cristiana como iglesia aprendemos a creer y a confiar en las promesas de Dios? ¿Cuando la heladera está llena? ¿Cuando yo estoy sano? ¿Cuando yo tengo todo? ¿Cuando a mí las cosas me van bien? No, iglesia. En los tiempos de angustia y en los tiempos de aflicción son en los cuales yo voy a aprender a conocer y a creer más en mi Dios. Amén. Procesos que Dios tiene y que Dios permite en tu vida y en mi vida para que crezcamos en la fe. Amén. Amén. Bien, punto número 2. Acá ya hay personas que están siendo perfeccionadas para la gloria de Dios. Amén. ¿O yo solo estoy perfeccionándome? Todos. Amén. Como iglesia tenemos que crecer. Punto número 2. Por medio del proceso, Jesús, ¿qué? El segundo punto, ¿cuál era? ¿Estoy solo yo? Nos afirma. Primero, en el primer proceso o la parte del proceso, ¿Dios qué hace? Recién lo dijimos.
Me perfecciona, me quiere sacar bueno, quiere que yo confíe en Él, quiere que yo deposite mi confianza, quiere que yo lea su palabra, quiere que Él lo conozca yo a Él en otra dimensión. Por eso Dios te está llevando a los procesos, iglesia. Y el segundo punto es que a través de los procesos Dios nos afirma. Dios nos afirma. El Evangelio es para valientes. Para aquellas personas que toman la decisión de seguir a Cristo, cueste lo que cueste, de entregar mi vida a Él, de doblegarme a Él, de matar mi orgullo, mi soberbia delante de Él, de humillarme y decirle: Señor, yo sin vos nada soy. Primera de Pedro 5:10 dice así: después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Jesús, os perfeccione y afirme. ¿Amén? La palabra afirmar que se utiliza aquí, en este texto, significa sostener. Si hay alguien que está anotando, anotalo, porque en el medio de tu proceso te vas a acordar de este versículo. Dios tal vez te está procesando en esta noche para que tú te afirmes en Él. No en el hombre, sino en Dios. No te afirmes en la lucha y en la prueba, en un diagnóstico. Afirmate en Dios. Amén. Significa sostener, dar apoyo. No estás solo en tu proceso, iglesia. Dios está obrando y Dios está a tu favor. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿O quién contra mí? Nadie. Entonces, si yo estoy siendo procesado por Dios, quiere decir que durante el proceso Jesús me está mostrando su amor. Amén. Me está mostrando su fidelidad. Amén. Me está mostrando que Él está dándome fuerza, apoyándome, diciéndome: hijo, vamos, estás a un pasito, no retrocedas. Ay, no. Afirmate en mí. Créeme a mí. No creas lo que te dicen. Confía en mí, cree en mí. Yo soy Dios. No yo, Dios. Es decir, que durante el proceso Jesús, que dijimos, nos muestra que su amor. No estás solo en este proceso, iglesia. Tal vez Dios está llevándote por ese proceso porque quiere aumentar tu fe. Aquí hay mujeres y hombres de fe que van a ser procesados porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Nunca se conformen con lo que Dios te dio, andá por más, pero siempre con humildad y sencillez de corazón, sin pisar a nadie. Sé humilde, sé sincero, sé sincera. Ahora, ¿cómo Jesús me va a mostrar su amor y su fidelidad? ¿Cuántos débiles hay aquí? ¿Hay alguien débil aquí? Sosteniéndonos en nuestros momentos de debilidad. Cuando tú te sientes débil, Él te sostiene y te fortalece. Amén. Esto está en Isaías 42:6. Tiene tarea la iglesia. Aquellos que trajeron para anotar, anoten. Isaías 42:6. ¿Cómo Dios me va a demostrar a mí su amor y su fidelidad? Nos levanta si caemos en desánimo o desesperación. Si caíste en un desánimo o estás desesperado por algo, confía en Dios. Amén. Salmo 37:24, tarea, léanlo con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Si estás desesperado en esta noche, lee el Salmo 37:24, por eso digo que anoten. Si estás pasando una situación donde hay desesperación, crees que si no actúa Dios hoy, actúo yo, lee el Salmo 37:24. Ahí dice que Dios va a demostrar su amor y su fidelidad, porque nos va a levantar cuando te sientas desanimada o te sientas desesperada. Apoyándonos por medio del amor fraternal, y este punto es hermoso. El amor de nuestra familia, de nuestros amigos y de nuestras hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Eso está en Salmo 118:7. ¿Cómo no confiar en Dios en el medio del proceso, iglesia? Si esta es la iglesia que tiene que aprender a amarse los unos y los otros, saludarnos. Porque este punto es fundamental.
apoyándonos en el amor fraternal de nuestra familia, de nuestros amigos y por sobre todo de nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Por eso tal vez Dios está haciéndote pasar por un proceso para que te afirmes en la iglesia. Es más fácil dejar todo. Si entendiéramos un poquito cuánto le dolería a Dios que uno de nosotros tome esa decisión. Si yo estoy peleando por algo que estoy a punto de perder, imagínate el corazón de Dios y sabe que uno de sus hijos toma una decisión de apartarse de su camino. Quita todos esos pensamientos en el nombre de Jesús y afirmate. Que este versículo, 1 de Pedro 5, ya sea puntapié inicial para el medio de tus procesos y tus luchas. No retrocedas, avanza, porque la victoria está. Amén. Amén. Punto número 3. Por medio del proceso, Dios nos fortalece. 1 de Pedro 5:10 dice así: Él mismo os perfeccione, afirme, ¿y qué? Fortalezca. La Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. Pero no por lo que yo soy, sino por lo que yo porto, que es el poder del Espíritu Santo. No podemos negar, quiero que me escuches bien. Dijimos que por medio del proceso Dios nos fortalece. No podemos negar que en el medio del momento difícil que tal vez te estás viviendo, que tal vez estás luchando, que tal vez estás padeciendo, no te va a ser fácil. No te va a ser fácil confiar en Dios. Porque Satanás es muy astuto. Porque Satanás te va a decir: no podés, ¿ves? ¿Para qué vas? ¿Ves? Si las cosas salen mal. ¿Para qué vas a la iglesia si todo te sale mal? ¿Para qué vas a la iglesia si antes tenías trabajo y hoy no lo tenés? Porque tal vez ese trabajo no era lo que Dios quería para tu vida, iglesia. Porque tal vez ese trabajo te estaba llevando a que vos te apartes o no, o te termines apartando del todo a Dios, o tal vez ese trabajo venía de otra manera, que a Dios no le agradaba. Dios siempre va a cuidar a sus hijos. Hay momentos en los cuales sentimos que ya no podemos más. Creo que todos pasamos por ese momento. Hay momentos en los cuales sentimos que ya nuestras fuerzas se nos terminan. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche. Es por eso que una de las grandes bendiciones, y tener para anotar lo de los procesos de Dios, es darnos cuenta que nuestra naturaleza humana es débil. Que en todo tiempo y en todo momento necesitamos de Dios. Yo tengo que entender, tal vez Dios me está haciendo pasar por un proceso, porque yo deposité mi confianza en mí mismo. Porque soy fuerte, porque a mí nadie me gana, porque yo sé todo. ¿Quién me va a enseñar algo a mí? Si yo, ¿qué? Yo. Nunca te olvides esto. Tal vez estás siendo procesado o estamos siendo procesados, porque tenemos que entender, y una de las bendiciones para mi vida es poder entender que mi naturaleza humana es débil. Y que en todo tiempo y momento necesito a Dios. Amén. Esa es la mayor bendición que tenemos, de saber que a pesar de que hoy estamos así, contamos con Dios de nuestro lado. Amén. Nos permite reconocer con humildad que no nos podemos alejar de Dios. Si hoy estás siendo procesado, no te apartes de Dios, afirmate más a Él, fortalecete en Él. En el medio de tu proceso, reconoce que necesitas de su poder, necesitas de su fortaleza, necesitas de su presencia y sobre todo de su ayuda sobrenatural para salir de donde hoy te encuentras. Por medio de los procesos, Jesús nos permite reconocer que muchas veces
es necesario quebrantar nuestra soberbia. Nuestra autosuficiencia. ¿Hay alguien que aquí se cree autosuficiente? Que si no estoy yo las cosas no funcionan. Que si no estoy yo la fábrica se cierra, un ejemplo. Que si no estoy yo esto no funcionaría. Si Dios te capacitó, iglesia, es para demostrar su gloria. Es para que cada día seamos humildes y aprendamos a no ser soberbios. Para que el poder sobrenatural de Dios sea derramado en tu vida y en mi vida. Para que el poder sobrenatural de Dios pueda fluir a través de tu familia, iglesia. Segunda de Corintios 4:7 dice así: pero este precioso tesoro lo guardamos en una vasija de barro. Ahora, ¿por qué este precioso tesoro que es el Espíritu Santo lo guardamos en la vasija de barro que somos nosotros? ¿Por qué? Así, es así, dice así la palabra, para que sea obvio que este glorioso poder viene de Dios y no viene de nosotros. Amén. Está siendo procesado, tal vez, para poder entender que lo que vos estás viviendo no va a ser con tu fuerza, sino que Dios te va a fortalecer a través del poder, de su poder, para cambiar lo que hoy estás viviendo. Iglesia, siempre voy a decir esto: servir a Dios no es hacerlo como yo quiero. Servir a Dios es hacerlo como Él quiere que yo lo haga. Amén. Cuidar tu familia no es cuidarla como tú quieres cuidarla. Es como Dios quiere que vos la cuides. Con amor, con respeto, con sencillez, con humildad, con servicio, hablando, conversando, siendo compañeros. No puede haber nada oculto, porque la ley dice que todo sale a la luz. Y terminamos con esto, el punto número 4. Por medio del proceso, Jesús nos establece. Él mismo o perfeccione, dijimos, afirme, fortalezca y establezca. En este versículo, la palabra establecer, si trajeron para anotar, anoten, significa fundamentar, establecerse sobre una base sólida. Y ahora vas a entender por qué tal vez está siendo procesado. Jesús hace que nuestra vida tenga un fundamento sólido, demostrándonos primeramente, quiero que me escuches, por medio de dificultades y de tormentas en nuestras vidas. Porque antes tal vez estábamos en las mismas luchas, pero el fundamento que nosotros teníamos no era un verdadero, no era un fundamento verdadero, era un engaño de Satanás. Entonces mi fundamento no era sólido, no era una base firme, porque antes vivíamos un mundo de mentiras, teníamos una vida ficticia, teníamos una vida de engaño, una vida de falsedad. Entonces Dios te hace pasar por el proceso para establecerte en Cristo Jesús, en la roca que es Él. Amén. Tal vez hoy estás viviendo un proceso porque Dios quiere que te establezca, te pares en Él y digas: Señor, pase lo que pase, yo de acá no me muevo. Amén. Yo sigo confiando en vos, no lo veo hoy, pero sé que tú vas a obrar para mí. Amén. Eso es confiar en Dios. Tal vez hoy, iglesia, estás viviendo lo que estás viviendo porque estás buscando un rumbo, porque todavía no sé, porque todavía estoy pensando que antes estaba mejor que hoy, que tal vez mentira del enemigo, iglesia.
Las cosas fáciles no las valoramos. No pongamos la mirada en lo terrenal, porque lo terrenal es pasajero. Pongamos nuestra mirada en el cielo, porque de ahí viene lo eterno, iglesia. Amén. No pongas tu mirada en tu situación, poné la mirada en aquel que va a solucionar la situación. Amén. Antes estábamos confiados en cosas que no nos daban una verdadera seguridad, ni nos daban fortaleza en los tiempos de dificultad, porque vivíamos como todos viven. Imaginémonos hoy, todos tenemos luchas y pruebas, ¿amén? Amén. Imaginemos las luchas y pruebas que tenés hoy si no estuviera Dios de tu lado. Pero estaría mejor. Mentira. Porque cada vez vamos a ir más a la ruina si nos apartamos de Cristo. Porque cada vez los problemas van a venir y hay alguien que quiere que tu vida y que tu alma sea apartada del infierno. Satanás es un mentiroso, no le creas. Vamos a empezar a escuchar las voces que nos acerquen a Cristo. Voces de bendición. Iglesia, no es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar. Y es tiempo de establecerme en la roca. Ni siquiera yo tengo que dudar si voy a la iglesia o no voy, si es entendible. Estoy diciendo que no tengo que dudar. ¿Será que me tengo que apartar? No, iglesia. Dios, en el medio del proceso que estás viviendo, te va a hacer establecer, te va a fortalecer, te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer en sus caminos, iglesia. Amén. Es por eso que durante el proceso reconocemos la necesidad de tener un fundamento, de saber en quién confiamos, sólido, una base firme, de saber que yo pasé esta prueba, pero no fue con mi fuerza, fue porque Dios me ayudó. Amén. Es Dios el que restauró mi familia, no fue con nuestra fuerza, fue Dios. El poder de Dios sobrenatural se manifestó para su gloria. Amén. Tal vez hoy estás viviendo un proceso, es para la gloria de Dios. Amén. Y no vas a pasarlo con tu fuerza, deposita tus confianzas en Él. Amén. Es necesario tener fundamento sólido, es por eso que nos establecemos echando raíces ¿dónde? En la iglesia, en Cristo primeramente, en la iglesia, en sus caminos. Y así vamos a poder ser árboles que vamos a dar muchos frutos. Amén. 3, amén. Seguir a Cristo no es fácil. Pero vuelvo a decir esto. Muchas veces lo hacemos difícil nosotros porque no queremos morir, porque no queremos soltar, porque no queremos dejar lo que sabemos que tenemos que dejar. ¿Y sabes cómo se logra eso? No es con tus fuerzas, no es con nuestra fuerza, no es con mi fuerza, sino es que estableciéndome en la presencia de Cristo Jesús. Amén. Dejando que Él haga lo que tenga que hacer en mi vida. En los procesos o durante el proceso es donde nos vamos a convertir en árboles que vamos a estar primeramente plantados en Dios y vamos a dar muchos frutos. Amén. Por eso, iglesia, paciencia, porque aún los procesos de Dios en tu vida no han terminado. Y termino con esto. Por todo esto que hemos hablado, hemos visto a través de la palabra de Dios, es necesario que cada uno de nosotros seamos pacientes para esperar primero que Dios complete el proceso que está haciendo en tu vida. Porque ¿sabes qué? Nunca te olvides esto. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida, para tu hogar, para tu